La esposa vuelve de repente, pilla al marido engañando y se va con la hija. El marido se arrepiente. La llave giró en la cerradura con un clic suave que resonó en el silencio del apartamento. Estrella Mencía sostuvo la respiración por un instante, una sonrisa tímida curvando sus labios mientras imaginaba la sorpresa en el rostro de Mateo al verla llegar una semana antes de lo previsto. El viaje de negocios a Bilbao había terminado mejor de lo esperado, y todo lo que quería era abrazar a su hija Lucía y contarle sobre las gaviotas que había visto desde la ventana del hotel. El apartamento en Eixample estaba sumido en una extraña quietud. Las cortinas de lino blanco filtraban la luz gris de la mañana barcelonesa, creando sombras alargadas sobre el suelo de parqué que habían elegido juntos hace 5 años. Estrella dejó la maleta junto a la puerta y se quitó los zapatos, como siempre hacía para no despertar a Lucía si aún dormía. Pero algo no encajaba. Había una copa de vino olvidada sobre la mesa de centro. 2 copas, en realidad, y un aroma que no reconocía flotando en el aire. Un perfume dulce y pesado que definitivamente no era el suyo. El corazón de Estrella comenzó a latir con fuerza mientras avanzaba hacia la sala, sus pies descalzos apenas rozando el suelo. Cada paso la acercaba más a una verdad que su mente se negaba a procesar. Desde el pasillo, pudo escuchar una risa suave, femenina, que no pertenecía a su hija. Al doblar la esquina, el mundo se detuvo. Mateo estaba recostado en el sofá de terciopelo azul donde solían ver películas los domingos. Su camisa blanca colgaba del respaldo de una silla, y sus ojos, esos ojos castaños que una vez la hacían sentir segura, estaban fijos en una mujer que Estrella conocía muy bien, Nerea, la exestagiaria de comunicación que había recomendado personalmente para un puesto en Valencia hacía apenas 6 meses. La misma chica que había llorado en su oficina cuando terminó con su novio, a quien Estrella había consolado como si fuera una hermana menor. Nerea llevaba puesta una de las camisas de Mateo, demasiado grande para su figura menuda, y tenía las piernas recogidas mientras sostenía una taza de café entre sus manos. Hablaba con una intimidad que helaba la sangre, gesticulando como si estuviera en su propia casa. Y entonces le dije que no podía seguir fingiendo que no pasaba nada entre nosotros, decía Nerea, acariciando distraídamente el brazo de Mateo. Estrella se quedó paralizada en el umbral, invisible para la pareja que había destruido su mundo sin darse cuenta. No había gritos dentro de ella, no había lágrimas inmediatas, solo un vacío extraño y frío que se extendía desde su pecho hasta la punta de sus dedos. Mateo murmuró algo que no pudo escuchar, pero la forma en que sonrió, esa sonrisa que había sido solo suya durante 8 años, fue suficiente. Fue entonces cuando Lucía apareció corriendo desde su habitación, con el pelo revuelto y su pijama de unicornios rosa. La niña se lanzó hacia Estrella con los brazos abiertos, completamente ajena al drama que se desarrollaba a metros de distancia. «Mami, ¿volviste?», gritó Lucía, abrazando las piernas de su madre con una fuerza que casi la hizo tambalear. El grito de su hija cortó el aire como un cuchillo. Mateo se incorporó de un salto, su rostro palideciendo cuando vio a Estrella parada ahí, con Lucía colgada de sus piernas como un salvavidas. Nerea dejó caer la taza, que se estrelló contra el suelo con un estruendo que resonó en el silencio mortal que siguió. «Estrella, yo no esperaba que...». Mateo tartamudeó, buscando desesperadamente su camisa. Pero Estrella ya no estaba escuchando. Sus ojos se encontraron con los de Nerea, y en esa mirada encontró algo mucho peor que la culpa. Encontró satisfacción, una sonrisa casi imperceptible que le decía que esto no había sido un error, sino una conquista. «Lucía», dijo Estrella con una voz que no reconocía como suya, «ve a tu habitación y mete tu osito favorito en la mochila. Vamos a hacer un viaje». «¿Un viaje? ¿A dónde, mami?» «A un lugar mejor», respondió Estrella, sin apartar la mirada de Mateo, que seguía paralizado con la camisa a medio poner. 20 minutos después, mientras Mateo suplicaba explicaciones que ella no tenía intención de dar, Estrella cerró la puerta del apartamento por última vez. Llevaba solo una maleta pequeña, la mochila de Lucía, y el peso de una traición que cambiaría el curso de su vida para siempre. Pero había algo en sus ojos que Mateo no logró descifrar en ese momento. No era solo dolor lo que vio, era el nacimiento de una fuerza que él jamás había conocido, una determinación que lo asustaría mucho más que cualquier grito o llanto.
Estrella Mencía acababa de dejar de ser la esposa que había sido durante 8 años, y Mateo Rivas estaba a punto de descubrir qué clase de mujer había perdido. ¿Serías capaz de mantener la calma al descubrir que tu mejor amiga te traicionó con tu esposo en tu propia casa? El pequeño apartamento en Gracia olía a humedad y a años de historias ajenas. Estrella dejó las maletas junto a la puerta y observó el espacio que sería su nuevo hogar. 2 habitaciones minúsculas, una cocina que apenas cabía una persona y una ventana que daba a un patio interior donde la ropa colgada de los vecinos bloqueaba la mayor parte de la luz. Era lo único que había podido permitirse con el dinero que tenía ahorrado en su cuenta personal. Nada comparado con el apartamento de Eixample, pero era suyo, solo suyo. Lucía corrió hacia la habitación más pequeña, arrastrando su mochila rosa con rueditas que hacía un ruido ensordecedor sobre el suelo de baldosas viejas. «Mami, mira, hay una cama pequeñita como la de Ricitos de Oro», gritó desde el otro cuarto con esa capacidad infinita de los niños para encontrar magia en los lugares más grises. Estrella intentó sonreír, pero sus músculos faciales se negaron a cooperar. Llevaba 3 horas sin decir una palabra completa, y cada vez que intentaba hablar, sentía como si tuviera cristales rotos en la garganta. Su teléfono había sonado 17 veces. 17 llamadas de Mateo que había rechazado una tras otra, hasta que decidió apagarlo completamente. Los mensajes de WhatsApp seguían llegando incluso con el teléfono en silencio, iluminando la pantalla con esa luz azul que la hacía sentir náuseas. «Estrella, por favor, contesta. Necesitamos hablar. No es lo que parece. Lucía me necesita. Tú me necesitas». Fue un error estúpido. Cada mensaje era una puñalada más profunda, no por lo que decía, sino por lo que no decía. Ni una sola disculpa real, ni un reconocimiento de lo que había hecho. Solo excusas envueltas en desesperación. Estrella se sentó en el sofá de segunda mano que venía con el apartamento, un mueble color mostaza que había visto mejores días, y por primera vez, desde que había cerrado la puerta de su antigua vida, se permitió sentir. El dolor llegó como una avalancha. No era solo la traición, era la humillación de haber sido tan ingenua. Era recordar cómo había defendido a Nerea, cuando otros compañeros de trabajo murmuraban que era demasiado ambiciosa. Era pensar en todas las noches que Mateo había llegado tarde, diciendo que tenía cenas de trabajo, mientras ella se quedaba sola esperándolo con la cena recalentada. Era darse cuenta de que llevaba meses, tal vez años, viviendo una mentira. «Mami, ¿estás llorando?» Lucía había aparecido en la sala sin que se diera cuenta, con su osito de peluche apretado contra el pecho y esa expresión de preocupación que ningún niño de 5 años debería tener que mostrar. «No, mi amor», mintió Estrella, secándose rápidamente las lágrimas con el dorso de la mano. «Solo tengo algo en el ojo. ¿Papá va a venir a vivir con nosotras aquí?» La pregunta cayó como un martillo sobre cristal. Estrella miró a su hija, con esos ojos castaños idénticos a los de Mateo, y sintió cómo se le partía el corazón de una manera completamente nueva. «Papá va a quedarse en la casa grande por un tiempo», dijo, eligiendo cada palabra con cuidado. «Pero tú y yo vamos a estar muy bien aquí. Va a ser nuestra pequeña aventura». Lucía asintió, pero Estrella pudo ver que la niña no estaba convencida. Había algo en la forma en que sus hombros se encogieron, en cómo apretó más fuerte a su osito, que le dijo que Lucía sabía más de lo que aparentaba. Los niños siempre saben. Esa noche, después de acostar a Lucía en su nueva cama con sábanas que olían a suavizante barato, Estrella se quedó despierta en la sala, mirando el techo con manchas de humedad que parecían nubes grises. Su laptop estaba abierta sobre la mesa de centro, con 3 correos de clientes esperando respuesta y una presentación que debía entregar el lunes. Pero no podía concentrarse. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de Nerea. Esa sonrisa que había malinterpretado como timidez durante tantos meses, cuando en realidad era satisfacción. A las 3 de la madrugada, cuando el peso del silencio se volvió insoportable, Estrella encendió su teléfono. Tenía 42 mensajes no leídos y 6 llamadas perdidas. Los últimos mensajes de Mateo eran diferentes, más desesperados. «Estrella, por favor. Nerea se ha ido. Esto se terminó. Vuelve a casa. Lucía me necesita. Tú lo sabes. No puedo dormir. No puedo comer.
No puedo respirar sin ustedes. Y luego, el último mensaje, enviado apenas una hora antes. Sé que no merezco tu perdón, pero merezco una oportunidad de explicarte. 8 años no pueden terminar así. Estrella leyó ese mensaje 3 veces, sintiendo cómo algo se endurecía en su pecho. 8 años. Como si el tiempo fuera una excusa. Como si 8 años de mentiras fueran menos dolorosos que 8 meses. Escribió y borró una respuesta al menos 10 veces. Finalmente, envió solo 2 palabras. Ya terminó. Pero mientras apagaba el teléfono, una parte de ella sabía que esto apenas había comenzado. Mateo no era el tipo de hombre que se rendía fácilmente. Y Nerea era el tipo de mujer que disfrutaba las victorias, especialmente las que le costaban algo a otra persona. Estrella se acurrucó en el sofá, envuelta en una manta que había comprado en el Corte Inglés durante mejores tiempos, y se quedó dormida con el sonido de la lluvia golpeando contra la ventana. No sabía que al día siguiente recibiría una llamada que cambiaría todo otra vez. No sabía que la guerra apenas había comenzado. El teléfono sonó a las 8:30 de la mañana, justo cuando Estrella intentaba explicarle a Lucía por qué no podían comprar los cereales con formas de estrellitas que tanto le gustaban. El presupuesto ya no daba para caprichos, y cada euro tenía que ser contado 2 veces. Los cereales normales también están buenos, mi amor, decía, sosteniendo la caja más barata del estante cuando el móvil vibró en su bolso. El nombre en la pantalla la hizo palidecer. Doña Carmen, su suegra, la mujer que la había recibido como una hija desde el primer día, que le había enseñado a hacer paella los domingos, y que siempre decía que Estrella era la mejor cosa que le había pasado a su Mateo. «¿Mami? ¿Quién llama?», preguntó Lucía, colgándose de su brazo mientras observaba cómo su madre miraba el teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar. «Nadie importante, cariño», mintió Estrella, rechazando la llamada. Pero doña Carmen volvió a llamar, y otra vez, y otra. Finalmente, mientras Lucía se distraía eligiendo yogures, Estrella contestó. «Estrella, hija mía». La voz de Carmen sonaba rota, como si hubiera estado llorando durante horas. «Por favor, no cuelgues. Solo escúchame 5 minutos». Estrella cerró los ojos, sintiendo cómo su resolución comenzaba a tambalear. Carmen había sido más que una suegra. Había sido la madre que nunca tuvo después de que la suya muriera cuando ella tenía 20 años. 5 minutos, dijo Estrella, alejándose de Lucía hacia el pasillo de productos de limpieza, donde nadie podría escuchar. «Mi nieta me necesita. Y tú también me necesitas», sollozó Carmen. «Sé lo que hizo Mateo. Sé que es imperdonable. Pero somos familia, Estrella. 8 años no se borran por el error de una mañana». «¿Error de una mañana?». La voz de Estrella se volvió hielo. «Carmen, esto no fue un error. Esto venía pasando desde hace meses. Mateo está destruido. No come, no duerme. Ayer vino a casa y se puso a llorar como cuando era niño. Dice que eres lo único bueno que tuvo en la vida, y que lo echó todo a perder por un momento de estupidez». Estrella sintió una punzada en el pecho, pero la combatió con la imagen de Nerea sonriendo satisfecha en su sofá. «Y Lucía», continuó Carmen jugando su carta más fuerte, «esa niña necesita a su padre, necesita estabilidad. ¿De verdad vas a destruir su familia por orgullo? ¿Por orgullo?». Estrella tuvo que morderse la lengua para no gritar. «Carmen, encontré a mi marido con otra mujer en mi casa, en el sofá donde Lucía ve los dibujos animados cada mañana. Pero ya terminó con esa mujer. Se fue, ya no está». «Claro que se fue», dijo Estrella con una amargura que la sorprendió. «Se fue porque consiguió lo que quería, destruir mi matrimonio. Misión cumplida». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Cuando Carmen habló otra vez, su voz era más suave, más manipuladora. «Estrella, yo te criché desde que llegaste a nuestras vidas. Te vi florecer al lado de Mateo. ¿De verdad vas a tirar todo eso por la basura? ¿Vas a privar a mi nieta de su padre por el capricho de una mujer que ya ni siquiera está en la foto?». Estrella miró hacia el pasillo donde Lucía seguía comparando yogures, completamente ajena a la conversación que estaba definiendo su futuro. «No es un capricho, Carmen. Es dignidad. La dignidad no paga las facturas, hija. La dignidad no le da a Lucía la estabilidad que necesita. ¿Qué vas a hacer? ¿Criarla sola en un apartamento de segunda mano mientras Mateo se consume de culpa?
Cada palabra era un dardo certero. Carmen conocía exactamente dónde apuntar para hacer el mayor daño. Sabía que Estrella se había criado sin padre. Sabía lo mucho que valoraba la familia. Sabía lo difícil que era para ella tomar decisiones que pudieran lastimar a Lucía. Piénsalo, siguió Carmen. Solo piénsalo. Por Lucía. Por la familia que construyeron juntos. Por los 8 años de amor verdadero que tuvieron antes de que esa víbora apareciera en sus vidas. Los 5 minutos ya pasaron, dijo Estrella, aunque su voz sonaba menos firme que antes. Te amo como a una hija, Estrella. Y sé que él te ama más que a su propia vida. Dale una oportunidad de demostrártelo. Carmen colgó antes de que Estrella pudiera responder, dejándola con el teléfono pegado a la oreja y un remolino de dudas girando en su cabeza. «Mami, ¿estás bien?» Lucía había aparecido a su lado tirando de su chaqueta con esa intuición infantil que detecta cuando algo anda mal. «Sí, mi amor. ¿Ya elegiste los yogures?» «Sí, pero ¿podemos llamar a papá?» «Lo extraño». La pregunta fue como un puñetazo en el estómago. Estrella se agachó para quedar a la altura de su hija y vio en esos ojos castaños la misma vulnerabilidad que había sentido ella misma cuando su padre las abandonó. «¿Sabes qué? Cuando lleguemos a casa, hablamos de papá, ¿vale?» Lucía asintió, pero Estrella pudo ver que no era suficiente. La niña necesitaba respuestas que ella aún no sabía cómo dar. Mientras hacían la cola para pagar, Estrella sintió su teléfono vibrar otra vez. Esta vez era un mensaje de WhatsApp de un número que no reconocía. «Hola, Estrella, soy Nerea. Creo que deberíamos hablar. Hay cosas que no sabes sobre tu matrimonio, cosas que Mateo nunca te va a contar». Estrella leyó el mensaje 3 veces, sintiendo cómo se le erizaba la piel. Nerea había desaparecido después de ser descubierta, pero ahora volvía como una serpiente arrastrándose de regreso al jardín. ¿Qué podía saber Nerea que ella no supiera? ¿Y por qué quería decírselo ahora? Borró el mensaje sin responder, pero sabía que ya era demasiado tarde. La semilla de la curiosidad había sido plantada, y las dudas de Carmen seguían resonando en su cabeza como un eco persistente. Esa noche, mientras Lucía dormía abrazada a su osito, Estrella se quedó despierta mirando el teléfono. Una llamada a Mateo, solo una, para escuchar su versión. ¿O acaso eso era exactamente lo que todos estaban esperando que hiciera? Estrella no pudo resistir la curiosidad. 3 días después del mensaje de Nerea, mientras Lucía jugaba en el pequeño parque de Gracia bajo la supervisión de una vecina mayor que se había ofrecido a cuidarla por las tardes, decidió responder. «¿Dónde quieres que nos veamos?» La respuesta llegó en menos de 5 minutos. Café Central, Plaza del Sol. Ahora. El Café Central era un local pequeño y oscuro, con mesas de madera gastada y el aroma persistente de café torrefacto. Estrella llegó 10 minutos tarde a propósito, pero Nerea ya estaba allí, sentada en una mesa del fondo, revolviendo nerviosamente un cortado que parecía intacto. Se veía diferente. Ya no era la chica tímida que solía tartamudear en las reuniones de trabajo. Llevaba un vestido negro ajustado, el pelo recogido en un moño elegante, y unos pendientes de oro que Estrella estaba segura de no haberle visto antes. Parecía próspera. «Gracias por venir», dijo Nerea cuando Estrella se sentó frente a ella, sin pedir nada de beber. «Tienes 5 minutos», respondió Estrella cruzando los brazos. «Y más te vale que sea importante». Nerea sonrió, pero no era la sonrisa satisfecha que Estrella recordaba. Era algo más calculado, más frío. «¿Sabías que Mateo me contactó a mí primero?» «¿Qué quieres decir?» «Hace 8 meses, cuando yo estaba terminando las prácticas, él fue quien me escribió por LinkedIn. Me invitó a tomar café para hablar de oportunidades profesionales». Nerea hizo comillas con los dedos, su voz cargada de sarcasmo. «Durante semanas me insistió. Me decía que era especial, que tenía potencial, que podría ayudarme a conseguir el trabajo en Valencia». Estrella sintió cómo se le encogía el estómago. El trabajo en Valencia. Ella había recomendado a Nerea para ese puesto. Había hablado personalmente con el director de recursos humanos. «Estás mintiendo. ¿Te parece que estoy mintiendo?» Nerea sacó su teléfono y deslizó el dedo por la pantalla. «Tengo todos los mensajes, Estrella. Todos. ¿Quieres verlos?» Sin esperar respuesta, giró el teléfono hacia Estrella. La pantalla mostraba una conversación de WhatsApp con Mateo, que comenzaba en octubre del año anterior.
Estrella leyó los primeros mensajes sintiendo cómo se le revolvía el estómago. Nerea, me encantó conocerte mejor en la cena de empresa. Eres muy inteligente. Deberíamos hablar de tu futuro profesional. ¿Te apetece un café? Sé que Estrella te tiene mucho cariño, pero creo que tú y yo podríamos tener una relación más cercana. No puedo parar de pensar en ti. Estrella apartó el teléfono como si quemara. ¿Por qué me enseñas esto? ¿Qué quieres de mí? Nerea se recostó en su silla, estudiando la reacción de Estrella con una frialdad que la hizo temblar. Quiero que sepas la verdad. Tu marido no cometió un error de una mañana. Lleva meses persiguiéndome. Y no soy la primera. ¿Qué quieres decir con que no eres la primera? Pregúntale por Sandra, la recepcionista de su oficina. O por Valeria, la profesora de yoga de Lucía. O por... Para. Estrella levantó la mano sintiendo cómo el aire se le escapaba de los pulmones. Para allá. Pero Nerea no paró. Su voz se volvió más suave, más venenosa. ¿De verdad creías que eras especial, Estrella? ¿Que lo que tenían era amor verdadero? Tu marido es un depredador. Un hombre que usa su posición, su encanto, su matrimonio estable como una máscara para conseguir lo que quiere de mujeres más jóvenes. ¿Y tú qué eres entonces? ¿Una víctima? Nerea se rió, un sonido que helaba la sangre. ¿Víctima? No, querida. Yo soy muy consciente de lo que hago. Mateo me sirvió para conseguir contactos, experiencia y el trabajo en Valencia que tanto quería. Pero cuando me di cuenta de que era solo uno más de sus jueguitos, decidí que era hora de que alguien pagara el precio. ¿Y esa alguien tengo que ser yo? Tú ya pagaste, Estrella. El día que me encontraste en tu casa no fue casualidad. Yo sabía que volvías esa mañana. Vi tu historia de Instagram en el aeropuerto de Bilbao. El mundo de Estrella se tambaleó. La historia de Instagram. Había subido una foto de su café en el aeropuerto con la descripción, volviendo a casa antes de lo previsto. ¿Me estás diciendo que quería que me encontraras? Sí. Nerea sonrió con una satisfacción cruel. Estaba harta de ser la otra. Quería que fueras tú quien sufrieras por una vez. Tú, con tu vida perfecta, tu trabajo estable, tu matrimonio que todo el mundo admiraba. Estrella se puso de pie tan bruscamente que la silla crujió. Estás enferma. No, Estrella. Estoy siendo honesta. Algo que tu marido nunca fue contigo. Nerea se levantó también, recogiendo su bolso con movimientos calculados. Pero no vine aquí solo para contarte esto. Vine para hacerte una propuesta. No quiero escuchar nada más. Mateo va a intentar reconquistarte. Lo conozco. Va a llorar, va a suplicar, va a prometerte que cambió. Incluso va a ir a terapia si hace falta. Nerea se acercó a Estrella bajando la voz. Pero cuando lo haga, cuando esté de rodillas pidiendo perdón, recuerda esto. Yo no fui su primera aventura. Y si vuelves con él, no seré la última. Nerea dejó un billete de 10 euros sobre la mesa y se dirigió hacia la salida. Pero antes de irse se giró una última vez. Ah, y Estrella, pregúntale sobre el viaje a Sevilla del mes pasado, el que te dijo que era por trabajo. Valeria, la profesora de yoga, publicó unas fotos muy interesantes en su Instagram desde allí. Y con eso, se fue, dejando a Estrella sola en el café con el peso de una verdad que era mucho peor de lo que había imaginado. Su teléfono vibró. Un mensaje de Mateo. Estrella, por favor, déjame explicarte. Nada de lo que pasó significa algo. Solo tú importas. Por primera vez en días, Estrella sonrió. Pero no era una sonrisa de felicidad. Era la sonrisa de alguien que acababa de ver al enemigo sin máscaras. Y ahora sabía exactamente qué hacer con esa información. Estrella caminó por las calles de Gracia durante 2 horas antes de volver a casa. Necesitaba que el aire frío de la tarde le despejara la mente y le ayudara a procesar lo que acababa de escuchar. Cada revelación de Nerea había sido como un martillo golpeando los cimientos de los últimos 8 años de su vida. Mateo no era el hombre que había creído conocer. Era un extraño que había estado viviendo en su casa, durmiendo en su cama, criando a su hija. Cuando finalmente abrió la puerta del apartamento, encontró a Lucía dibujando en la mesa del salón, con la lengua ligeramente asomada en esa expresión de concentración que le recordaba dolorosamente a Mateo. «Mami, mira lo que dibujé», dijo la niña, levantando un papel lleno de colores. «Es nuestra nueva casa, pero le puse un jardín grande y un perro». Estrella se sentó junto a su hija y estudió el dibujo. 3 figuras, una mujer alta con pelo largo,
una niña pequeña con coletas y un perro amarillo con manchas negras. Notó inmediatamente lo que faltaba. ¿Y papá?, preguntó con cuidado. Lucía se encogió de hombros sin levantar la vista del papel. Papá está en la casa grande. Nosotras estamos en la casa pequeña con el perro. La naturalidad con la que lo dijo partió el corazón de Estrella. Los niños se adaptaban con una facilidad que los adultos habían perdido hacía mucho tiempo. Para Lucía, esta ya era su nueva realidad. ¿Te gusta la casa pequeña?, preguntó Estrella. Sí, es más acogedora. Y aquí no hay gritos. Estrella se quedó helada. ¿Gritos? ¿Cuándo había gritos en la casa grande? Lucía dejó el lápiz rojo y miró a su madre con esos ojos demasiado sabios para sus 5 años. Por las noches, cuando creían que yo dormía, papá hablaba por teléfono y a veces gritaba bajito. Y tú llorabas en el baño. Era como recibir una bofetada. Estrella había creído que estaba protegiendo a su hija, que había sido discreta con su dolor, pero los niños siempre sabían. Siempre. Mi amor, yo... ¿Está bien, mami? Lucía se acercó y le dio un abrazo que olía a lápices de colores y a inocencia. Aquí estamos más tranquilas. Esa noche, después de acostar a Lucía con una historia inventada sobre princesas valientes, Estrella se sentó frente a su laptop con una determinación que no había sentido en semanas. Tenía trabajo que hacer. Primero, abrió Instagram y buscó el perfil de Valeria Ruiz, la profesora de yoga de Lucía. No le costó trabajo encontrar las fotos de Sevilla que Nerea había mencionado. Ahí estaban, imágenes de la Giralda, de platos de tapas, y una foto en particular que le robó el aliento. Valeria en una terraza con vistas a la catedral, sonriendo a la cámara con un vestido azul que Estrella recordaba haber visto en una tienda del centro cuando fue de compras con Mateo. El mismo vestido que él había dicho que no era su estilo cuando ella se lo probó. Pero lo que realmente la destrozó fue la fecha, 15 de febrero, el día después de San Valentín. El mismo día que Mateo le había dicho que tenía una reunión urgente en Sevilla y que no podía llevarla a la cena que habían reservado desde hace meses. Estrella tomó capturas de pantalla de todo. No sabía para qué las necesitaría, pero su instinto le decía que la información era poder. Después, abrió su correo electrónico y escribió un mensaje que había estado componiendo mentalmente durante horas. Estimado señor García, tras reconsiderar mi situación profesional, me gustaría retomar la conversación sobre la posición de directora de comunicación en su agencia. Estoy disponible para una entrevista la próxima semana. Atentamente, Estrella Mencía. Alberto García le había ofrecido ese trabajo 3 meses atrás, pero ella lo había rechazado porque Mateo había dicho que no era el momento adecuado para cambios, que su carrera actual era más estable y que no valía la pena arriesgar su posición por un trabajo que, según él, sonaba demasiado bueno para ser real. Ahora se daba cuenta de que Mateo había saboteado sistemáticamente cada oportunidad de crecimiento que se le había presentado. Cada vez que alguien la invitaba a un evento de networking, él tenía una cena familiar. Cada vez que le ofrecían un proyecto emocionante, él encontraba una razón por la que no debía aceptarlo. La había mantenido pequeña para que nunca fuera lo suficientemente fuerte como para dejarlo. Su teléfono vibró con un mensaje de WhatsApp. Era Mateo. Estrella, he estado pensando toda la semana en nosotros. Sé que cometí errores, pero podemos solucionarlo. He reservado mesa en Casa Lucio para el sábado. Solo nosotros dos. Por favor, Casa Lucio. El restaurante donde habían celebrado su primer aniversario, donde él le había prometido que siempre la haría feliz. Estrella leyó el mensaje 3 veces, sintiendo cómo algo se endurecía definitivamente en su pecho. Mateo estaba usando sus recuerdos más preciados como armas de manipulación. Creía que podía comprar su perdón con nostalgia y promesas vacías. Escribió una respuesta larga, llena de rabia y dolor, pero la borró. Después escribió otra, más fría, pero también la borró. Finalmente, envió solo 3 palabras. Ya tengo planes. Y era verdad. Tenía planes. Tenía planes de reconstruir su vida desde cero. Tenía planes de darle a Lucía una madre de la que pudiera estar orgullosa. Tenía planes de convertirse en la mujer que había estado destinada a ser antes de que Mateo la convenciera de que era suficiente con ser su esposa. Esa noche, por primera vez en semanas, durmió profundamente. No soñó con Mateo, ni con Nerea,
ni con el apartamento de Eixample que había perdido. Soñó con una mujer que se parecía a ella, pero que caminaba más erguida, sonreía con más confianza y tenía fuego en los ojos en lugar de lágrimas. Al despertar, se miró en el espejo del baño y vio los primeros destellos de esa mujer mirándola de vuelta. La transformación había comenzado, y Mateo no tenía ni idea de lo que se le venía encima. Alberto García respondió su correo en menos de 2 horas. Estrella, me alegra saber de ti. La posición sigue disponible y, francamente, no hemos encontrado a nadie con tu perfil. ¿Puedes venir mañana a las 11? Hemos conseguido algunos clientes importantes y necesitamos empezar cuanto antes. Estrella leyó el mensaje 3 veces, sintiendo cómo algo parecido a la esperanza se encendía en su pecho. Alberto García dirigía una de las agencias de comunicación más prestigiosas de Barcelona y había estado intentando fichitarla durante años. El salario que le había ofrecido era casi el doble de lo que ganaba como freelancer, con seguro médico incluido y la posibilidad de trabajar en campañas internacionales. Pero había un problema. No tenía con quién dejar a Lucía. «Mami, ¿por qué tienes esa cara de preocupada otra vez?» Lucía había aparecido en el salón con su pijama de unicornios, arrastrando su osito por una pata. «No es nada, mi amor. Solo trabajo». ¿Cómo cuando papá se ponía cara de preocupado por el trabajo? La comparación le dolió, pero también le dio una idea. «Lucía, ¿te acuerdas de la señora Pilar, nuestra vecina del quinto? La que tiene el gato gordito que se llama Napoleón. Esa misma. ¿Te gustaría pasar un ratito con ella mañana por la mañana mientras mami va a una reunión importante?» Lucía asintió con entusiasmo. La señora Pilar había sido una bendición desde que se mudaron. Era una mujer de 70 años, viuda, que había trabajado como maestra durante 40 años y que se había ofrecido a ayudar con Lucía, porque los niños le daban vida a su apartamento vacío. Al día siguiente, Estrella se despertó a las 6 de la mañana, con una mezcla de nervios y determinación que no había sentido en meses. Se duchó con agua fría para despejarse, se puso el único traje que había traído del apartamento de Eixample, uno azul marino que siempre le había dado confianza, y se maquilló con más cuidado del que había tenido en semanas. Cuando se miró en el espejo, vio a la mujer profesional que había sido antes de que Mateo la convenciera de que su carrera era secundaria. «Mami, estás muy guapa», dijo Lucía cuando la vio salir del baño. «¿Vas a algún sitio especial?» «Voy a conseguir un trabajo nuevo, mi amor. Un trabajo que nos va a ayudar a tener una vida mejor. Como una princesa que va a conquistar un reino». Estrella sonrió, besando la frente de su hija. Exactamente como eso. La oficina de García en Asociados estaba en el Passeig de Gracia, en un edificio modernista que había sido restaurado con un gusto exquisito. Estrella llegó 10 minutos antes de la hora, tal como le había enseñado su mentor en su primer trabajo. Alberto García la recibió con una sonrisa genuina. Era un hombre de unos 50 años, con el pelo gris perfectamente peinado y esa elegancia natural de quien había trabajado toda su vida en comunicación. «Estrella, me alegro mucho de verte. Tienes un aspecto fantástico». «Gracias, Alberto. Y gracias por recibirme tan rápido. Por favor, siéntate. Quiero contarte sobre el proyecto que tenemos en mente». Durante la siguiente hora, Alberto le explicó que habían conseguido la cuenta de una cadena hotelera internacional que quería expandirse por España. Necesitaban a alguien que dirigiera toda la estrategia de comunicación, que coordinara con equipos internacionales y que tuviera la experiencia y la visión para posicionar la marca en el mercado español. El sueldo inicial son 4.000 euros al mes, más bonificaciones por objetivos, seguro médico completo, 4 semanas de vacaciones y la posibilidad de trabajar desde casa 2 días a la semana, dijo Alberto, observando su reacción. Estrella tuvo que esforzarse por mantener la compostura. Era más dinero del que había ganado jamás. Era independencia económica total. Era libertad. ¿Cuándo necesitarías que empezara? El lunes que viene, si te parece bien. Sé que es rápido, pero el cliente tiene prisa. Perfecto. Alberto sonrió y extendió la mano. Bienvenida al equipo, Estrella. Cuando salió del edificio, Estrella se sintió tan ligera que pensó que podría volar. Caminó por el Passeig de Gracia, con una sonrisa que no podía borrar, sintiendo cómo cada paso la alejaba más del pasado y la acercaba al futuro que estaba construyendo.
Su teléfono sonó cuando estaba comprando un café para celebrar. Era Mateo. Esta vez decidió contestar. Estrella, gracias por responder. Escucha, he estado pensando mucho en nosotros y... Mateo, lo interrumpió con una voz que no reconoció como suya. Era firme, controlada, fría. ¿Conoces a Valeria Ruiz? Hubo un silencio del otro lado de la línea. ¿Valeria? ¿La profesora de yoga de Lucía? ¿Por qué me preguntas eso? ¿Fuiste a Sevilla con ella en febrero? El silencio esta vez fue más largo. Estrella pudo escuchar su respiración agitada. Estrella, ¿de dónde has sacado esa idea? Responde a la pregunta Mateo. Mira, es complicado, pero no es lo que piensas. Estrella colgó. No necesitaba escuchar más mentiras. La confirmación estaba en su tartamudeo, en su silencio, en su incapacidad para negar algo tan simple. Su teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Mateo la llamaba una y otra vez, pero ella rechazó cada llamada con una satisfacción que la sorprendió. Finalmente, llegó un mensaje de WhatsApp. Estrella, por favor, déjame explicarte. Sí, estuve con Valeria, pero no significó nada. Era solo... Necesitaba sentirme valorado. Tú siempre estabas tan ocupada con el trabajo, con Lucía, conmigo. Me sentía invisible en mi propia casa. Estrella leyó el mensaje y se rió. Una risa amarga, pero liberadora. Escribió una respuesta rápida. Mateo, acabas de confesar que me engañaste con al menos 2 mujeres diferentes, y tu excusa es que te sentías invisible. ¿Sabes qué? Ahora vas a saber lo que es ser realmente invisible. Y con eso, bloqueó su número. Cuando llegó a casa, encontró a Lucía jugando con la señora Pilar en el salón, riéndose de algo que había dicho Napoleón el gato. ¿Cómo te fue en tu reino, princesa? Preguntó Lucía corriendo hacia ella. Conquisté el reino, mi amor. Mami tiene un trabajo nuevo. Esa noche, mientras preparaba la cena, Estrella se sintió más fuerte de lo que se había sentido en años. Tenía trabajo, tenía independencia, tenía un futuro. Y Mateo ya no tenía nada de lo que había tenido antes. La guerra había comenzado oficialmente, y Estrella acababa de ganar la primera batalla. Mateo se presentó en la puerta del apartamento de Gracia un viernes por la noche, con un ramo de peonías, las flores favoritas de Estrella, y ojeras que parecían llevar días creciendo bajo sus ojos. Estrella lo vio a través de la mirilla y suspiró. Había sabido que este momento llegaría. Los hombres como Mateo no se rendían cuando perdían el control. Simplemente escalaban sus tácticas. Estrella, sé que estás ahí. Por favor, solo 5 minutos. Necesito hablar contigo. Desde el salón, Lucía levantó la vista de sus libros para colorear. ¿Ese es papá? Sí, mi amor. Pero ahora no es un buen momento para verlo. ¿Por qué suena tan triste? Porque su mundo cuidadosamente construido de mentiras se está desmoronando, pensó Estrella. Pero no podía decirle eso a una niña de 5 años. A veces los adultos necesitan tiempo para pensar, dijo en su lugar. Mateo siguió tocando el timbre de manera intermitente durante 10 minutos, como si pudiera desgastar su resistencia con persistencia. Finalmente, Estrella abrió la puerta, pero mantuvo la cadena de seguridad puesta. ¿Qué quieres, Mateo? A través de la rendija pudo ver que estaba deshecho. Su camisa arrugada, el pelo despeinado, una barba de varios días que nunca se había permitido cuando vivían juntos. Parecía un hombre que había estado durmiendo en su oficina. Quiero a mi familia de vuelta, dijo con una voz quebrada que una vez habría derretido su corazón. Quiero arreglar esto. Sé que puedo hacerlo. ¿Has venido aquí a seguir mintiéndome? No, he venido a decirte la verdad, toda la verdad. Estrella lo estudió a través de la rendija. Había algo diferente en él, una desesperación que iba más allá de la culpa. Tienes 5 minutos, dijo, cerrando la puerta para quitar la cadena. Cuando la abrió completamente, Mateo entró como un hombre que había estado caminando por el desierto. Dejó las flores sobre la mesa y se quedó de pie en medio del pequeño salón, como si no supiera qué hacer con sus manos. Lucía, mi amor, dijo al ver a su hija, que lo observaba con una mezcla de curiosidad y cautela. Hola, papá. ¿Por qué tienes la ropa arrugada? La pregunta inocente pareció herirlo más que cualquier reproche de Estrella. Lucía, ve a tu habitación un momento, por favor, dijo Estrella. Los adultos necesitamos hablar. Cuando se quedaron solos, Mateo se dejó caer en el sofá color mostaza como si sus piernas no pudieran sostenerlo más.
Tienes razón sobre todo, dijo sin levantar la vista. Sobre Nerea, sobre Valeria, sobre las otras. ¿Cuántas más? No lo sé. Perdí la cuenta. Se pasó las manos por el pelo, un gesto que Estrella había visto 1000 veces pero que ahora le parecía ajeno. Empezó hace 3 años. Sandra de la oficina. Era solo por la emoción al principio, el riesgo, la sensación de ser deseado por alguien nuevo. Estrella se mantuvo de pie, con los brazos cruzados, observándolo como si fuera un experimento científico. ¿Y se volvió una adicción? Supongo que sí. Cada vez que una mujer me prestaba atención, me sentía poderoso, importante, como si fuera alguien especial. ¿Y yo qué era entonces? Mateo levantó la vista por primera vez y Estrella pudo ver lágrimas genuinas en sus ojos. Tú eres mi base, mi lugar seguro. Sabía que estarías ahí sin importar lo que hiciera. Era tan fácil tenerte por garantizado. ¿Fácil? Estrella, eras la mujer perfecta. Eras inteligente, trabajadora, una madre increíble. Pero yo no me sentía merecedor de esa perfección. Así que la saboteaba. Saboteaba tu carrera, tus amistades, tu confianza. Porque si tú eras menos perfecta, yo me sentía menos defectuoso. Era la primera vez en 8 años que Mateo hablaba con total honestidad. Y paradójicamente, era lo que finalmente convenció a Estrella de que no había vuelta atrás. ¿Sabes lo que más me duele de todo esto?, dijo Estrella con una calma que la sorprendió. No es que me engañaras, es que me robaste años de mi vida, años en los que pude haber crecido, haber brillado, haber sido la mujer que estaba destinada a ser. Me mantuviste pequeña a propósito, pero puedes brillar ahora conmigo. Podemos ir a terapia de pareja, puedo cambiar. Mateo, lo interrumpió Estrella. ¿Sabes cuánto gano en mi nuevo trabajo? Él parpadeó, confundido por el cambio de tema. ¿Nuevo trabajo? 4.000 euros al mes. Más del doble de lo que ganaba trabajando para clientes que tú me ayudaste a conseguir. Resulta que cuando no tengo a alguien saboteándome constantemente, soy bastante buena en lo que hago. La cara de Mateo se descompuso mientras procesaba la información. Espera, ¿ya tienes un trabajo nuevo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Recuerdas a Alberto García? El que te dije que me había ofrecido trabajo hace 3 meses y tú dijiste que era demasiado bueno para ser real. Resulta que era real. Y empiezo el lunes. Mateo se puso de pie bruscamente, como si hubiera recibido una bofetada. No puedes hacer esto. Lucía me necesita. Yo no puedo vivir sin ustedes. Lucía va a estar bien. Es más fuerte de lo que cualquiera de nosotros imagina. Y tú, Estrella se encogió de hombros. Tú vas a tener que aprender a vivir con las consecuencias de tus decisiones. Pero yo te amo. No, Mateo. Tú me necesitabas. Hay una diferencia muy grande. Él se acercó a ella con los ojos desesperados como un hombre que se ahoga y ve una cuerda salvavidas. Estrella, por favor, dame una oportunidad. Solo una. Puedo ser el hombre que mereces. El hombre que merezco jamás me habría puesto en esta situación en primer lugar. En ese momento, Lucía salió de su habitación con su pijama puesto. Papá, ¿te vas a quedar a cenar? Mami hace espaguetis muy ricos en la casa pequeña. Mateo se arrodilló para quedar a la altura de su hija, y Estrella pudo ver cómo se le rompía el corazón en tiempo real. No, mi princesa, papá se tiene que ir, pero te prometo que te voy a ver pronto, ¿vale? ¿Promesa de verdad? Promesa de verdad. Lucía le dio un abrazo que él prolongó más de la cuenta, como si quisiera memorizar la sensación. Cuando se dirigía hacia la puerta, Mateo se giró una última vez. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Algo que pueda cambiar para que vuelvas? Estrella lo miró por un momento largo, viendo en él no al hombre del que se había enamorado, sino al niño asustado que había sido siempre. Mateo, la única forma de que puedas ser feliz es aprendiendo a amarte a ti mismo sin necesidad de destruir a otras personas. Pero eso es trabajo tuyo, no mío. Después de que se fuera, Estrella se quedó de pie junto a la puerta cerrada, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y liberación. ¿Mami? ¿Papá está triste porque vive solo en la casa grande? Sí, mi amor, está triste, pero a veces la gente tiene que estar triste para aprender a ser mejor. Esa noche, mientras Lucía dormía, Estrella recibió un mensaje de un número desconocido. Hola, soy Sandra Morales, de la oficina de Mateo. Creo que deberíamos hablar. Estrella sonrió en la oscuridad. Al parecer,
No era la única mujer que había decidido que ya era hora de que Mateo enfrentara las consecuencias de sus actos. La red se estaba cerrando alrededor de él, y esta vez, Estrella no sería la única cazadora. Sandra Morales resultó ser exactamente lo que Estrella había esperado, una mujer inteligente, profesional, y completamente harta de ser tratada como un objeto desechable. Se encontraron en una cafetería discreta cerca de las Ramblas, lejos de la oficina donde Sandra trabajaba como directora de recursos humanos. Era una mujer de unos 40 años, con el pelo castaño recogido en un moño impecable y una mirada que hablaba de años de experiencia lidiando con hombres problemáticos en entornos corporativos. «Gracias por venir», dijo Sandra cuando Estrella se sentó frente a ella. «Sé que esto debe ser extraño para ti. No más extraño que descubrir que mi vida entera era una mentira», respondió Estrella, pidiendo un cortado al camarero. Sandra sonrió amargamente. «Mateo tiene un patrón muy específico. Elige mujeres que trabajan en posiciones donde él tiene algún tipo de poder o influencia. Estagiarias, proveedoras, mujeres que necesitan su recomendación para algo. Te hace sentir especial, te dice que eres diferente, que tu marido o tu novio no te entiende como él. ¿Y tú caíste en eso?» «Durante 6 meses», admitió Sandra. «Estaba pasando por un divorcio complicado. Mateo fue atento, me escuchaba, me hacía sentir valorada, hasta que dejé de ser novedad y empezó a buscar a la siguiente». Estrella sintió una punzada de empatía hacia esta mujer que había sido manipulada igual que las demás. «¿Por qué me contactas ahora?» Sandra sacó su teléfono y deslizó el dedo por la pantalla. «Porque ayer Mateo vino a mi oficina desesperado. Me pidió que hablara contigo, que te dijera que lo que pasó entre nosotros no significó nada, que me ofrecía dinero si te convencía de que volvieran». «¿Te ofreció dinero?» 5.000 euros. «Por mentirte». Estrella sintió una mezcla de náusea y furia. Mateo estaba dispuesto a pagar para manipular su versión de la realidad. «¿Y qué le dijiste?» «Le dije que se fuera al infierno, pero también le dije algo más». Sandra se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Le dije que varias de nosotras habíamos estado hablando, que sabíamos de Valeria, de Nerea, de al menos otras 3 mujeres más, y que estábamos considerando presentar una queja formal en la empresa». «¿Una queja formal?» Mateo ha estado usando su posición como jefe de departamento para acosar sexualmente a empleadas y proveedoras durante años. Es un patrón claro de abuso de poder. La empresa podría enfrentar demandas millonarias si esto sale a la luz. Estrella procesó la información, sintiendo cómo se abría un panorama completamente nuevo. No se trataba solo de su matrimonio. Se trataba de un hombre que había estado depredando mujeres sistemáticamente durante años. «¿Necesitas mi testimonio?» «No necesariamente. Tenemos suficiente evidencia. Pero hay algo más que pensé que deberías saber». Sandra vaciló por un momento. «Mateo le dijo a su jefe que estás teniendo una crisis nerviosa por el divorcio, que eres inestable emocionalmente, y que cualquier cosa que puedas decir contra él es producto de tu estado mental alterado». La sangre de Estrella se convirtió en hielo. «¿Qué? Está preparando el terreno para desacreditarte, para que si decides hablar parezca que es por venganza o por problemas psicológicos». Era el último golpe. Incluso ahora, incluso después de haber perdido todo, Mateo seguía intentando controlar la narrativa, seguía intentando hacer que ella fuera la villana de su propia historia. «Sandra, ¿qué necesitas de mí? Solo quería advertirte y preguntarte si estarías dispuesta a que tu abogado hable con el nuestro, porque esto va mucho más allá de un simple divorcio». Esa tarde, Estrella llamó a Carmen López, la abogada especializada en divorcios que le había recomendado una compañera de trabajo. Carmen tenía fama de ser implacable cuando se trataba de proteger a sus clientas. «Estrella, me alegro de que llames. He estado revisando tu caso y tengo algunas preguntas. Carmen, necesito contarte algo más, algo que cambia completamente el panorama». Durante la siguiente hora, Estrella le contó todo, las múltiples aventuras, el sabotaje profesional, la red de mujeres que habían sido manipuladas, y ahora la campaña de desprestigio que Mateo estaba orquestando. «Esto es mucho más serio de lo que pensé inicialmente», dijo Carmen. «No solo tenemos un caso de divorcio por infidelidad, tenemos un patrón de abuso psicológico y manipulación. Y si lo que me dices sobre su comportamiento en el trabajo es cierto,
También podríamos tener un caso de responsabilidad civil. ¿Qué significa eso? Significa que Mateo podría perder mucho más que su matrimonio. Podría perder su trabajo, su reputación, y enfrentar demandas civiles de múltiples mujeres. ¿Y Lucía? ¿Cómo afecta esto a la custodia? Con el patrón de comportamiento que describes y especialmente con la evidencia de manipulación y mentiras sistemáticas, es muy probable que puedas conseguir la custodia completa con visitas supervisadas para él. Estrella sintió como si pudiera respirar completamente por primera vez en meses. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Si las otras mujeres están dispuestas a testificar y si conseguimos toda la evidencia que mencionas, podríamos resolver esto en 3 o 4 meses. Esa noche, después de acostar a Lucía, Estrella se sentó en su pequeño balcón con una copa de vino barato y miró las luces de Barcelona extendiéndose ante ella. Su teléfono había estado sonando toda la tarde con llamadas de Mateo, que no pensaba contestar. Finalmente decidió escuchar los mensajes de voz que había dejado. Estrella, no sé qué te ha dicho Sandra, pero está mintiendo. Está resentida porque terminé con ella hace años. Por favor, no hagas nada precipitado. Piensa en Lucía, piensa en nuestra familia. ¿De verdad vas a creer a una mujer despechada antes que al padre de tu hija? Y finalmente, el último mensaje, grabado apenas 1 hora antes. Estrella, sé que estás ahí, sé que me estás escuchando. Si sigues por este camino vas a destruir a nuestra hija. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que Lucía crezca pensando que su padre es un monstruo? Estrella borró todos los mensajes sin terminar de escucharlos. Mateo seguía sin entenderlo. Seguía creyendo que esto era sobre él, sobre su reputación, sobre su comodidad. Pero esto nunca había sido sobre él. Esto era sobre una mujer que había decidido que ya era hora de que los depredadores enfrentaran las consecuencias de sus actos. Y sobre una niña que merecía crecer viendo que su madre era lo suficientemente fuerte como para protegerla de hombres como su padre. La guerra estaba a punto de terminar, y Mateo acababa de darse cuenta de que ya había perdido. Todo se desmoronó para Mateo en un solo día. Era martes por la mañana cuando Estrella recibió la llamada de Carmen López a las 9:30. Estrella, ha pasado algo. Necesito que vengas a mi oficina inmediatamente. ¿Qué ha ocurrido? Sandra y las otras mujeres presentaron la denuncia ayer por la tarde. La empresa de Mateo ya ha iniciado una investigación interna, pero hay más. 1 hora después, Estrella estaba sentada en el despacho de Carmen, con Lucía jugando en la sala de espera bajo la supervisión de la secretaria, leyendo un documento que le revolvía el estómago. Era una copia de la denuncia colectiva presentada contra Mateo Rivas por acoso sexual y abuso de poder. 5 mujeres, incluida Sandra, habían firmado testimonios detallados describiendo un patrón de comportamiento que se extendía por más de 4 años. ¿Y esto qué significa para él?, preguntó Estrella. Significa que su empresa no tiene más opción que suspenderlo inmediatamente mientras dura la investigación. Y según mis fuentes, la investigación no va a durar mucho. Tienen evidencia documental, mensajes, correos, incluso grabaciones. ¿Grabaciones? Una de las mujeres, Rocío Herrera, tuvo la precaución de grabar varias conversaciones donde Mateo le prometía ascensos a cambio de favores especiales. Todo está registrado. Estrella sintió una mezcla de satisfacción y horror. Satisfacción porque finalmente Mateo enfrentaba las consecuencias de sus actos. Horror porque se daba cuenta de cuán profunda había sido su manipulación. Carmen, hay algo más que necesito decirte. Estrella le contó sobre la visita de Mateo la semana anterior, sobre su confesión de haber saboteado su carrera sistemáticamente, y sobre los intentos de sobornar a Sandra para que mintiera por él. Carmen tomó notas furiosas mientras hablaba. Estrella, esto cambia todo. Con esta información, no solo podemos conseguir la custodia completa de Lucía, sino que también podemos demandarlo por daños y perjuicios por el sabotaje a tu carrera. Estamos hablando de años de ingresos perdidos. No quiero su dinero, Carmen. Solo quiero proteger a mi hija. Entiendo, pero el dinero no es para ti. Es para Lucía. Es para asegurar su futuro y para enviar un mensaje claro de que este tipo de comportamiento tiene consecuencias reales. En ese momento el teléfono de Carmen sonó. Carmen López. Sí. ¿En serio? Entiendo. Gracias por informarme. Cuando colgó,
Tenía una expresión de sorpresa mezclada con satisfacción. Mateo acaba de ser despedido. Efectivo inmediatamente. La empresa no quiere arriesgarse a una demanda millonaria y han decidido cortarlo por lo sano. Estrella se quedó en silencio, procesando la información. En menos de 3 meses, Mateo había perdido su matrimonio, su familia y ahora su trabajo. Todo por una red de mentiras que finalmente se había colapsado bajo su propio peso. ¿Y ahora qué? Ahora esperamos. Su abogado va a intentar negociar, pero no tiene muchas cartas que jugar. La evidencia es abrumadora. Esa tarde, mientras trabajaba desde casa en su primer proyecto para García y Asociados, Estrella recibió una llamada inesperada. Era doña Carmen. Estrella, hija, necesito hablar contigo. La voz de su ex suegra sonaba rota, completamente diferente a la mujer manipuladora que le había suplicado por teléfono semanas atrás. Carmen, no creo que sea una buena idea. Por favor, solo 5 minutos. Te prometo que no voy a pedirte que perdones a Mateo. Contra su mejor juicio, Estrella aceptó encontrarse con ella en un pequeño café cerca de su apartamento. Carmen había envejecido años en pocas semanas. Su pelo perfectamente arreglado estaba desaliñado, llevaba un abrigo que había visto mejores días, y sus manos temblaban ligeramente cuando levantó la taza de café. No sabía nada, dijo sin preámbulos, sobre las otras mujeres, sobre lo que había estado haciendo durante años. Carmen, no, déjame hablar. Cuando me enteré de lo de Nerea pensé que era solo un error, una crisis de mediana edad. Pero ayer, Sandra vino a verme. Estrella levantó las cejas. Sandra me contó todo. Me enseñó los mensajes, me explicó el patrón. Me dijo lo que Mateo te había estado haciendo a ti, cómo había saboteado tu carrera. Carmen se secó las lágrimas con un pañuelo arrugado. Estrella, criché a un monstruo. Y tú fuiste la única persona que tuvo la fuerza de plantarle cara. Carmen, yo no. Sí lo hiciste. Cuando todas nosotras te estábamos presionando para que lo perdonaras, para que pensaras en la familia, tú supiste que había algo más grande en juego. Supiste que esto no era solo sobre tu matrimonio. Carmen se inclinó hacia adelante, tomando las manos de Estrella entre las suyas. Quiero pedirte perdón, no por Mateo. Él puede irse al infierno por lo que me respecta. Quiero pedirte perdón por no haberte apoyado cuando más lo necesitabas, por haber intentado manipularte para que volvieras con él. Era la primera disculpa real que Estrella había recibido en todo este proceso, y la sorprendió lo mucho que la necesitaba. ¿Y qué va a pasar con Mateo ahora? Se ha mudado a un apartamento pequeño en Hospitalet. Está destrozado. No come, no se afeita, apenas sale de casa. Creo que finalmente se está dando cuenta de lo que ha perdido. ¿Y tú? Yo voy a hacer lo que debería haber hecho desde el principio. Voy a apoyar a mi nieta y a la mujer que la está criando con dignidad y fuerza. Esa noche, mientras cenaban espaguetis en su pequeña cocina, Lucía hizo una pregunta que Estrella había estado esperando durante semanas. Mami, ¿papá va a venir a vivir con nosotras otra vez? Estrella dejó el tenedor y se arrodilló junto a la silla de su hija. No, mi amor. Papá y mami no vamos a vivir juntos nunca más. ¿Es porque papá hizo algo malo? Papá tomó decisiones que lastimaron a mucha gente, y ahora tiene que aprender a vivir con esas decisiones. ¿Pero yo todavía puedo quererlo? El corazón de Estrella se partió un poco. Por supuesto que puedes quererlo, mi amor. Él es tu papá y siempre lo será. Pero eso no significa que tengamos que vivir con alguien que nos lastima. ¿Y tú estás bien, mami? Estrella miró a su hija, con esos ojos castaños llenos de una sabiduría que ningún niño debería tener que desarrollar tan pronto, y se dio cuenta de algo sorprendente. Estaba bien. Por primera vez en años, estaba realmente bien. Sí, mi amor, estoy muy bien. Y tú también vas a estar bien. Esa noche, después de acostar a Lucía, Estrella se sentó en su balcón y contempló las luces de la ciudad. Su teléfono había estado en silencio todo el día. Mateo había dejado de llamar. Tal vez finalmente había entendido que no había vuelta atrás. Tal vez finalmente había entendido que las mujeres a las que había lastimado ya no iban a permitir que sus voces fueran silenciadas. Y tal vez, solo tal vez, había entendido que Estrella Mencía nunca más sería la mujer pequeña y controlable que había creído que era. La guerra había terminado, y ella había ganado mucho más que una batalla. Había ganado su libertad. 6 meses después,
Estrella estaba de pie en la terraza de su nueva oficina en el centro de Madrid, observando cómo el sol se ponía sobre los tejados de la capital. La propuesta de Alberto García había superado todas sus expectativas. No solo le había ofrecido dirigir la expansión de la agencia a Madrid, sino que le había dado carta blanca para formar su propio equipo. Su reflejo en el cristal le devolvía la imagen de una mujer completamente transformada. Ya no era la Estrella tímida que había abandonado su apartamento de Eixample con una sola maleta. Esta mujer llevaba un traje sastre color burdeos que había elegido ella misma, el pelo cortado en un bob elegante que enmarcaba su rostro con confianza, y en sus ojos brillaba algo que había estado ausente durante años. Felicidad genuina. «Mami, ¿ya podemos ir a ver nuestro piso nuevo?» Lucía apareció en la puerta de la oficina, saltando de un pie al otro con esa energía inagotable de los niños de 6 años. La niña también había florecido durante estos meses. Su español había mejorado considerablemente después de empezar en un nuevo colegio. Había hecho amigas rápidamente, y lo más importante, volvía a reírse con frecuencia. «Claro, mi amor, solo necesito firmar un último documento». El piso que habían alquilado estaba en Malasaña, en un edificio del siglo XIX con techos altos y balcones que daban a una plaza llena de árboles. Era pequeño, solo 2 habitaciones, pero tenía algo que su anterior hogar nunca había tenido. Era completamente suyo. Mientras caminaban por las calles de Madrid, Lucía correteando delante de ella con una confianza que la llenaba de orgullo, Estrella pensó en el email que había recibido esa mañana. Era de Carmen López, su abogada, con noticias sobre el acuerdo final del divorcio. Mateo había aceptado todos los términos sin objeción. Custodia completa para Estrella, con visitas supervisadas una vez al mes, si él completaba un programa de terapia psicológica, manutención para Lucía hasta los 18 años. Y lo más importante, una compensación económica sustancial por los años de sabotaje profesional que habían sido documentados en el proceso. «No va a apelar», había escrito Carmen. Su abogado dice que está centrado en su recuperación personal. Traducción: está quebrado emocional y económicamente, y no tiene fuerzas para pelear. Estrella había leído el email 2 veces, y después lo había archivado sin responder. Mateo ya no formaba parte de su historia presente. Era un capítulo cerrado en el libro de su vida. Esa noche, mientras desempacaban las últimas cajas en su nuevo hogar, sonó el timbre. Estrella abrió la puerta para encontrarse con un ramo de flores silvestres y una nota. «Para celebrar tu nuevo comienzo. Te lo mereces todo y más. Con cariño, doña Carmen». Durante los últimos meses, Carmen había cumplido su promesa de apoyarlas. Había visitado a Lucía religiosamente cada 15 días, llevándole libros y cuentos, y jamás había mencionado a Mateo durante esas visitas. Se había convertido en la abuela que Lucía necesitaba, sin la carga tóxica de su hijo. «¿Quién era, mami?», preguntó Lucía desde el salón donde estaba organizando sus libros en la estantería nueva. «Era la abuela Carmen, enviándonos flores para celebrar nuestra nueva casa. ¡Qué bonitas! ¿Podemos ponerlas en mi cuarto?». «Por supuesto». Mientras Lucía corría a buscar un jarrón, el teléfono de Estrella vibró con un mensaje de WhatsApp. Era de Sandra Morales. «Estrella, quería contarte que el grupo de apoyo que empezamos está funcionando muy bien. Ya somos 15 mujeres. ¿Te interesaría venir a hablar en una de nuestras reuniones? Muchas se han inspirado en tu historia». Estrella sonrió. Sandra había iniciado un grupo de apoyo para mujeres que habían experimentado manipulación psicológica en relaciones laborales o personales. Se reunían cada 2 semanas en un centro comunitario de Gracia, compartiendo historias y estrategias de recuperación. Escribió una respuesta rápida. «Me encantaría. ¿El próximo sábado te viene bien?». Durante los siguientes meses, esas charlas se convertirían en una de las actividades más gratificantes de Estrella. Ver a otras mujeres encontrar su fuerza, escuchar sus historias de superación y saber que su experiencia podía ayudar a alguien más, le daba un propósito que iba más allá de su éxito profesional. «Mami, ¿sabes qué me gusta más de Madrid?», preguntó Lucía mientras cenaban pasta con tomate en su pequeña cocina. «¿Qué es lo que más te gusta?». «Que aquí tú sonríes todo el tiempo. En Barcelona a veces tenías cara triste incluso cuando creías que no te veía». La observación de su hija la golpeó con una ternura inesperada. Los niños eran testigos silenciosos de todo,
y Lucía había sido testigo tanto de su dolor como de su renacimiento. ¿Y tú eres feliz aquí, mi amor? Sí, pero sobre todo soy feliz porque tú eres feliz. Esa noche, después de acostar a Lucía con un cuento sobre princesas que construían sus propios castillos, Estrella se quedó en el balcón de su nuevo hogar con una copa de vino tinto, contemplando las luces de Madrid. Su teléfono mostró una notificación de Instagram. Alguien había etiquetado a Mateo en una foto. Por curiosidad, echó un vistazo. Era una imagen de un grupo de hombres en lo que parecía ser una sesión de terapia grupal. Mateo aparecía en la esquina, con barba larga y una expresión de cansancio profundo. El pie de foto decía, sexta semana del programa. El trabajo interior es lo más difícil que he hecho jamás. De recuperación, segundas oportunidades. Estrella estudió la foto por un momento sintiendo nada, ni rabia, ni tristeza, ni satisfacción, solo una distancia emocional completa, como si estuviera viendo a un extraño. Cerró Instagram y eliminó la aplicación de su teléfono. No necesitaba saber nada más sobre la vida de Mateo. Su historia ya no estaba conectada con la de él. Su historia ahora era sobre Lucía, sobre su trabajo, sobre las mujeres a las que ayudaba, sobre la mujer en la que se había convertido. Su historia era sobre una mujer que había descubierto que no necesitaba que nadie la salvara, porque era perfectamente capaz de salvarse a sí misma. Esa noche, por primera vez en años, Estrella se quedó dormida sin revisar su teléfono, sin preocuparse por el mañana, sin el peso de secretos o mentiras presionando su pecho. Se quedó dormida como una mujer libre, y en sus sueños, no había esposos traidores, ni apartamentos perdidos, ni corazones rotos. En sus sueños, había una niña de ojos brillantes que corría por una plaza llena de sol, y una mujer que la siguió con una sonrisa que nadie podría volver a borrar jamás. Al día siguiente comenzaría oficialmente su nueva vida, pero en realidad, esa nueva vida había comenzado el día que decidió que merecía algo mejor, el día que decidió que ya era suficiente, el día que se eligió a sí misma por primera vez en 8 años. Y ese había sido el mejor día de su vida. 2 años después, la presentación había sido un éxito rotundo. La sala de conferencias del Hotel Villa Magna estaba llena de ejecutivos, empresarios y profesionales de la comunicación que habían escuchado durante 1 hora a Estrella Mencía hablar sobre liderazgo femenino y resiliencia en tiempos de crisis. Mientras recogía sus notas del podio, Estrella reflejó en lo surreal que era estar ahí. Hace 3 años era una mujer que permitía que su marido saboteara cada oportunidad profesional. Hoy, era la directora regional de una de las agencias de comunicación más prestigiosas de España, madre soltera exitosa y oradora inspiracional. Señora Mencía, una joven se acercó tímidamente cuando terminó de guardar sus cosas. Me llamo Patricia. Su charla ha sido increíble. Yo estoy pasando por algo similar a lo que usted describió. ¿Podría darme algún consejo? Estrella vio en los ojos de Patricia el mismo dolor que había llevado ella misma durante años. Esa mezcla de confusión, miedo y esperanza desesperada de que alguien le dijera que todo iba a estar bien. Por supuesto. ¿Tienes tiempo para un café? 20 minutos después, estaban sentadas en la cafetería del hotel, mientras Patricia le contaba una historia que Estrella conocía demasiado bien. Un novio que la aislaba de sus amigas, que criticaba sus logros profesionales, que la hacía sentir culpable por querer más de la vida. ¿Cómo supo que tenía que irse?, preguntó Patricia con lágrimas en los ojos. Cuando me di cuenta de que estaba enseñándole a mi hija que era normal que una mujer se hiciera pequeña para hacer feliz a un hombre, respondió Estrella. Ese día decidí que ella merecía ver a una madre que se valoraba a sí misma. Patricia asintió, secándose las lágrimas con una servilleta. ¿Y no tuvo miedo? Terror, admitió Estrella. Pero el miedo de quedarme me parecía peor que el miedo de irme. Cuando se despidieron 1 hora después, Patricia había anotado el número de Sandra y el horario del grupo de apoyo. Estrella sabía que no todas las mujeres tomaban esa decisión inmediatamente, pero había plantado una semilla, y a veces, las semillas tardaban tiempo en crecer. De camino a casa, Estrella se detuvo en el Parque del Retiro para recoger a Lucía, que había ido de excursión con su colegio. La encontró jugando con sus compañeras,
riéndose con esa alegría pura de los 8 años, completamente ajena a las admiradas miradas de las madres que comentaban lo bien que se veía desde que se mudaron a Madrid. «Mami», Lucía corrió hacia ella con los brazos abiertos. «Hemos visto patos y he dibujado uno para ti. ¡Qué maravilla! Enséñamelo en casa, ¿vale?» Mientras caminaban hacia el metro, Lucía parloteaba sobre su día, sobre sus amigas, sobre el proyecto de ciencias que estaba preparando. Era una niña segura de sí misma, curiosa, que hacía preguntas sin miedo y expresaba sus opiniones con claridad. «Mami, ¿sabes que Sofía dice que su papá grita mucho a su mamá?» Estrella se detuvo en seco. «¿Ah, sí?» «Sí. Y yo le dije que eso no está bien, que los papás y las mamás tienen que hablarse bonito como tú y la abuela Carmen. ¿Y qué te dijo Sofía?» «Que ella también quiere que su mamá sea valiente como tú». Estrella sintió un nudo en la garganta. Sin darse cuenta, su historia había llegado hasta el colegio de Lucía, había inspirado a una niña de 8 años a cuestionar lo que veía en casa. «¿Sabes qué, mi amor? El sábado vamos a invitar a Sofía y a su mamá a merendar a casa. ¿Te parece?» «Sí, y le puedo enseñar mi cuarto nuevo». Esa noche, después de cenar y ayudar a Lucía con sus deberes, Estrella se sentó en su escritorio para responder emails. Entre ellos, había uno que la hizo sonreír. Era de Alberto García, su jefe, confirmando que la propuesta que había presentado para abrir una oficina en Valencia había sido aprobada por la junta directiva. «Estrella, la junta quedó impresionada con tu visión estratégica. Queremos que lideres la expansión a Valencia. Sé que significa más responsabilidad, pero también más autonomía y, por supuesto, un aumento significativo. ¿Podemos hablar mañana?» Valencia, la ciudad donde Nerea había conseguido trabajo después de destruir su matrimonio. La ironía era perfecta. Estrella regresaría triunfante al lugar donde una vez había sido humillada, pero mientras escribía una respuesta afirmativa, se dio cuenta de algo importante. Ya no pensaba en Nerea con rabia, ni siquiera con amargura. Nerea había sido el catalizador que la había liberado de una vida que la estaba matando lentamente. En cierta forma retorcida, le debía a Nerea su libertad. Su teléfono vibró con un mensaje de WhatsApp de Sandra. «Estrella, ¿viste las noticias? Mateo fue arrestado esta mañana. Violación de la orden de alejamiento contra una de las chicas del grupo de apoyo. Al parecer, la había estado acosando durante semanas». Estrella leyó el mensaje 2 veces, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque Mateo claramente no había aprendido nada de su caída. Alivio porque ahora no podría lastimar a ninguna mujer más durante un tiempo. Escribió una respuesta corta. «¿La chica está bien?» «Está bien. Asustada, pero bien, y orgullosa de haberse defendido». Estrella sonrió. Otra mujer que había encontrado su voz, su fuerza, su valor para decir no más. Antes de acostarse, se asomó al cuarto de Lucía para darle un beso de buenas noches. Su hija dormía profundamente, abrazada a un libro de aventuras sobre piratas mujeres que conquistaban océanos. Estrella la contempló durante un momento, viendo en ese rostro sereno el futuro de una niña que crecería sabiendo que tenía derecho a ocupar espacio en el mundo, que sus sueños importaban, que no tenía que hacerse pequeña para hacer feliz a nadie. Al cerrar la puerta del cuarto, Estrella se miró en el espejo del pasillo. La mujer que le devolvía la mirada ya no tenía nada que ver con la que había salido huyendo de Eixample con una maleta hace 3 años. Esta mujer tenía cicatrices, sí, pero también tenía sabiduría, tenía fuerza, tenía propósito. Esta mujer había aprendido que el amor propio no era egoísmo, sino supervivencia. Esta mujer había descubierto que ser feliz no era un lujo, sino un derecho. Esta mujer había entendido que a veces hay que perder todo para encontrar realmente quién eres. Y mientras se preparaba para dormir en su cama, en su casa, en su vida elegida, Estrella Mencía supo con certeza absoluta que cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de terror y duda, había valido la pena, porque la habían llevado hasta aquí, hasta una vida que era completamente, absolutamente, inconfundiblemente suya. ¿Tendrías el valor de dejarlo todo atrás para salvarte a ti misma y proteger a los que amas? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, dejad vuestra opinión en los comentarios. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal
dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.